Bien, vamos a comenzar entonces. Y el Salmo, yo creo que lo vamos a tomar porque, por ejemplo, en una parte, esto sí fue cuestión de la providencia, ¿verdad? En otros momentos, a otras comunidades que les he enseñado esta cuestión de la lección divina, ha tocado alguna lectura mucho más sencilla. Esta no estaba tan sencilla que digamos. Entonces voy a elegir el Salmo que se va a tener mañana. En el Salmo, en la Santa Misa, se reduce, solamente se agarra algunos versículos. Nosotros lo vamos a tomar completo. Son 19 versículos. Va a aparecer como 115 o 116. Hay una cuestión de que los salmos en un punto pueden tener dos numeraciones, pero generalmente el título lo pueden encontrar como acción de gracias. Busquen primero Salmo 115. A ver si en algunas Biblias les puede salir como 115, en otros 116. Cheque nada más que el 116 tenga 19 versículos. Porque el 115 tiene 18. Ok, 116 entonces es. Van a ver que también en eso se va haciendo la diferencia. Mañana haríamos una cuestión con esto estamos en una lectura. Vamos a tomar una cuestión del Salmo, y ya cuando tomemos el Evangelio, en las cartas siempre pues es el culmen, ¿verdad? de la revelación, porque es Cristo ya. Es mucho, no digo que mucho mejor que hacer lecciones divinas del Antiguo Testamento, pero tiene mayor consistencia, porque es ya la evidencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a leer el Salmo 116. Igual vamos a hacer lectura intercalada. Primero vamos a hacer el silencio. Primero hacemos el silencio, va a ser cortito, pero en este silencio principal del principio es básicamente invocar al Espíritu Santo. Si se saben alguna oración al Espíritu Santo, la pueden hacer en silencio, etcétera, ¿va? Pero si no, simplemente en silencio estar diciendo, ven Espíritu Santo, mándame tu luz, etcétera. Hay oraciones muy bellas sobre el Espíritu Santo, si alguien se aprende una. Con eso puede ir aprovechando este momentito de silencio. Entonces vamos a comenzar a hacer la lección divina, pero ahora sí corrida. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces un momentito de silencio, cada quien invoca al Espíritu Santo, pidiéndole su luz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Igual, el silencio ayuda mucho con una oración o una ejaculatoria a romperlo. Si en este momento la ejaculatoria es más alguna ejaculatoria que ayude a la docilidad, a la humildad, porque esa es la actitud con la que se va a entrar, mucho mejor. Por eso he hecho esta ejaculatoria, que es la ejaculatoria de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Pero puede ser cualquier otra y entramos. Entonces, primer paso es lección, que es qué dice el texto. Primero nos vamos a enterar nada más qué dice el texto. Y vamos a hacer lectura intercalada. Yo voy a comenzar y ahora voy a comenzar por el otro lado. Yo digo el versículo 1 y así el 2, etcétera, y pongan atención porque, repito, puede variar un poquito la traducción porque tenemos diferentes Biblias, pero vamos ahí. Señor, en medio de ti, Jerusalén. Ok. No, ya está ahí. Está el versículo 19. Entonces, vamos a darle una segunda vuelta. Repito, este primer paso es simplemente enterarme qué dice el texto. Si hay alguna palabra, siempre que hay alguna persona que quizá pueda tener un poco más de formación, si hay una palabra que no entiendan, alguna cosa, pero que sea fundamental, ¿verdad?, para la lectura, lo pueden expresar y se puede explicar. También es el momento de poder ver si hay algunos signitos en algún versículo y uno se va a la nota exegética
si lo puede entender mejor, etcétera. Entonces, vamos a hacer una lectura más intercalada y luego le dejamos una tercera lectura ya en silencio ustedes, simplemente para que vean si hay alguna nota exegética y entender bien el texto. Y en automático se pasa al segundo paso de qué me dice el texto. Pero bueno, primero vamos a hacer una vuelta más de todo. Si quiere usted comenzar donde se quedó, ahora comienza desde el versículo 1. Cierren su Biblia. ¿Alguien me podría dar un reporte, suponiendo que yo no escuché absolutamente nada? Que me oriente de qué trató, que me explique un poquito de qué trató. Ver al Señor lo que ha hecho por mí. Ok. Vamos haciendo una cosa. Si ya no tanto que me den el reporte de las palabras, sino este salmo, si lo tendrían que recomendar a alguien, ¿a quién se lo darían? ¿Qué tipo de persona le serviría leer este salmo? Alguien que está angustiado. Alguien que está angustiado, ok. Que se siente triste. Se siente triste. ¿Por qué? Porque este salmo, como ¿cuál es su mensaje principal? Que Dios es como de gracias. ¿De acción de gracias? ¿Acción de agradecer a Dios? ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho por Ok. nosotros. Listo. Bueno, si fijan, digo, esto evidentemente lleva tiempo, pero imagínense, sobre todo en los Salmos, es un libro de los que se llaman poéticos de la Biblia. Imagínate si tú te aprendes de memoria, no sé, ahorita puse nada más en el versículo 3, me había rodeado los lazos de la muerte, vinieron sobre mí las angustias del sepulcro, caí en la turbación y en el temor, pero invoqué el nombre de Yahvé, oh Yahvé, salva mi vida, etcétera. O sea, eso grabarlo. Nada más antes de pasar al siguiente paso, rapidito, ver notas. Yo les digo, por ejemplo, de la Ströbinger, dice en la nota, en el versículo 3 tiene una, dice... El versículo 3 dice, me había rodeado los lazos de la muerte, vinieron sobre mí las angustias del sepulcro, caí en la turbación y en el temor. La nota dice, la angustia de David puede imaginarse, que es a él a que se atribuye este salmo, la angustia de David puede imaginarse por el peligro mortal en que había caído. Buscado por el rey con 3,000 hombres, se esconde en la cueva más apartada y de pronto ve entrar en ella al propio Saúl. Véase versículo 8. Callan hace notar la particular similitud de este pasaje con el Salmo 17, cuyo autor indiscutido es David. Déjenme ver si hay alguna. En el versículo 4 dice, pero invoqué el nombre de Yahvé, oh Yahvé, salva mi vida. Y la de Ströbinger dice estas notas. Lo extremo del peligro no lo lleva a desesperar, ni menos a entregarse a impulsos de temeridad. Él sabe bien, ya que tanto nos lo ha enseñado en sus salmos, que es una complacencia de Dios el salvar cuando todo está perdido. De su pura fe, acrisolada en la suma angustia, brota este ruego que más tarde en ser pronunciado que en penetrar los oídos de Yahvé. Era lo que él esperaba para mostrar que es Padre. Versículo 5, el versículo 6 también tiene nota. Yo era miserable, apenas confiesa su necesidad y su impotencia. Dios da curso a su misericordia. Es el privilegio de los pequeños. David realizó entonces una hazaña de extraordinaria audacia al cortar la orla del manto del rey, pero vemos cuán lejos está de recordarla. Aquí solo piensa en el miedo que tuvo y en la mano de Dios que salvó. Déjenme hacer una referencia, porque chance estoy hablando cosas que no conectan. Esto se refiere al momento en donde Saúl va a perseguir a David, el rey, a David con un montón de personas, pero le sale a la inversa. Este se duerme y David lo puede matar, pero le tiene misericordia, nomás le corta un poquito de su capa, y ya cuando se despierta Saúl le dice, mira, yo te tuve, pero ¿sabes qué? Yo te respeto, etcétera, y Saúl le pide perdón a David, etcétera. Entonces, en ese tiempo, aquí la nota está diciendo,
David escribió esto cuando estaba pasando esto, y es curioso que trata de expresar la angustia que sentía por todo lo que estaba viviendo, ¿eh? Entonces el versículo 7 no tiene. El 8 dice: ha arrancado mi vida de la muerte, que parecía inevitable, mis ojos del llanto que me habría costado el derramar la sangre del ungido de Dios, es decir, del rey Saúl, y mis pies de la caída, porque no me dejó ceder al deseo de venganza, ni a la instancia de los míos que querían matar a Saúl. A la hora de ir aplicándolo, por ejemplo, el saber qué dice el texto, versículo 8, ya me está poniendo en el hecho de que está alguien que está reconociendo el auxilio de Dios, pero está reconociendo que él fue congruente con ese auxilio, porque no hace sentido de que Dios le auxilia a uno y uno se quiera vengar del otro, ¿no? Es decir, Dios no se vengó de mis maldades. Entonces fíjate cómo se enriquece más lo que dice el texto cuando uno lee las notas, ¿no? El 9 también tiene cita en la Strubinger. Dice: caminaré, etc. Dios no lo quiso muerto, sino vivo. ¿Cómo no desear agradarle después de tales pruebas de su amor? Este era el constante deseo de Jesús respecto a su Padre. Con cuánto mayor motivo que David hemos de decir nosotros con San Pablo: la vida que vivo ahora en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con el presente versículo parecería terminar lógicamente el Salmo, pero según el texto hebreo se prolonga en el siguiente, y la Vulgata es la Biblia en latín, no obstante distinguirlo en el orden numérico a la inversa del Salmo 113, continúa en ambos la numeración corrida de los versículos. El 10 también tiene nota. En hebreo este salmo es continuación del anterior, aunque algunos observan que parece aludir a la revuelta de Absalón y la traición de Aquitófel, según Segunda de Reyes. San Pablo cita este versículo con el sentido que tiene en la Vulgata: creí, por eso hablé, para expresar que la fe viva, nos hace confiar en la palabra oída y nos mueve al apostolado. Aquí, según el concepto del texto masorético, parecería más bien que el salmista recordara los peligros pasados para decir que esa creencia o confianza no le había abandonado, aun cuando su debilidad lo llevase a proferir quejas como Job. Es de notar, sin embargo, que el Salmo 114 no aparece expresamente la situación que indica los versículos. Por ejemplo, en esta parte se agrega una cosa más, ¿verdad?, que está hablando exegéticamente que también el salmista está agradeciendo la misericordia, el auxilio de Dios, aun cuando uno en el momento de angustia también ha llegado a ofender a Dios, a blasfemar, a decirle: tú me has abandonado alguna cosa. Fíjate cómo se enriquece más el texto. El versículo 11 también tiene nota. Dice: todo hombre es mentira, dice el versículo 11. Así leyó también San Jerónimo en lugar de mentiroso o engañoso, forma de intensa elocuencia, que expresa no solo la falacia y lo mendaz del hombre caído, sino también la imposibilidad de apoyarse en auxilio humano. O sea, cuando el Salmo está diciendo, el versículo 11, y exclamando en mi angustia, todo hombre es mentira, lo que significa es de que básicamente no hay nadie en que se pueda confiar, ¿no? Todos somos débiles. San Pablo cita este pasaje contraponiéndolo solamente a la veracidad de Dios, es decir, el único que es veraz, el único que no cae es Dios, junto con el Salmo 50 del mismo David. Según la interpretación histórica aludida en la nota anterior, esta palabra indicarían que David, ante la infidelidad de su hijo, Absalón, y la traición del jefe de su consejo, ya no confía en nombre alguno y solo encomienda a Dios. Es decir, también hace referencia a David, que escribió este salmo, de las traiciones que él tuvo que sufrir familiar y con sus sirvientes. El versículo 12 trae otra nota aquí. Dice, es decir, no puedo retribuirte sino con tus propios dones. Porque dice, ¿qué daré a Yahvé por todo lo que me he dado, con lo que me ha dado? Y la nota es, no puede retribuírsele a Dios más que con los propios dones que Él nos ha dado. Es decir, entregarlo lo que nos ha dado, ¿no? El versículo 13 también tiene nota. Páramo pone aquí la siguiente nota: tomaré la copa de la salud en los sacrificios pacíficos o de acción de gracias, una parte de la carne sacrificada
se destinaba al que ofrecería el sacrificio, es decir, al sacerdote. De ahí se alimentaban también los sacerdotes. De los sacrificios no todo lo quemaban, una partecita quedaba para el culto, para la persona. El cual celebraba un convite con su familia y sus amigos y los pobres. Es decir, no quedaba solamente para él, sino se tenía que distribuir entre los más necesitados. En este convite el jefe de familia tomaba una copa de vino, la ofrecía al Señor, bebía el primero de ella y después pasaba para todos los comensales. Esta copa se llamaba de la salud. Tal vez sea también una alusión a la copa que se hacía circular en la cena pascual en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Sorel prefiere esta otra explicación. La suerte destinada por Dios a cada uno se presenta en la Escritura bajo la metáfora de una copa de Dios que Dios ofrece para beber. Quien recibe de otro una copa de rico vino no puede menos de dar las gracias, aceptar el obsequio, beber y alabar en público la bondad del donante. Eso es lo que desea hacer el salmista con Dios. Es decir, casi que brindar por Dios, ¿verdad? Por las gracias que ha recibido. El versículo 14 también tiene nota, dice repetición del versículo 9, falta en varias versiones y estaría aquí fuera de lugar, como observan Kayan y Ubak. Esta sí es más una nota para estudio. 15 tiene nota, sí tiene 15. Dice, es cosa grave, así también Calés otras vierten preciosa. Dice, es cosa grave delante de Yahvé la muerte de sus fieles. La muerte de sus fieles quiere decir, como explican todos los comentadores, que Dios vela con una providencia especial por la vida de sus amigos, que no es para él cosa indiferente y no permite sin grandes motivos que caigan en poder de los malvados, lo cual explica que el salmista escapase tan maravillosamente del gran peligro que lo amenazaba. Así también defiende él nuestras vidas y toma venganza por la sangre derramada. Está hablando de la actitud por parte de Dios con los que son sus amigos. El versículo 16 también tiene nota. Hijo de tu esclava. Algunos ven aquí un concepto mesiánico que extienden a todo el Salmo. Mesiánico significa del Mesías, es decir, lo que quiere decir aquí la nota es que parece como una prefiguración, por ejemplo, de la Virgen, ¿verdad? Que es la esclava, ¿verdad? Al menos en este sentido típico, según es frecuente en los salmos de David, figura de Jesús, el Mesías. Otros lo ven místicamente por el lado de la sinagoga en oposición a la Jerusalén celestial y libre que es nuestra madre. Para unos la rotura de las cadenas significa típicamente la redención. Fíjense qué importante cuando se lee lo de que tú quitaste mis cadenas, mis ataduras, no se está refiriendo solamente a esclavitudes de la tierra, sino las que nos pueden liberar hacia el cielo. Dice, para unos la rotura de las cadenas significaría típicamente la redención, que hemos sido salvados. Para otros simplemente la liberación del peligro en el que se hallaba el salmista. Puede ser las dos cosas. 17, también tiene nota, dice, notes, el 17 dice, yo te ofreceré un sacrificio de alabanza, publicaré el nombre de Yahvé. Nótese la similitud de este pasaje con la expresión de David en el Salmo 55, así como con la correspondencia del mismo Salmo 55 con el Salmo 114, lo cual aboga también en pro del origen davídico de estos poemas. No da más nota porque me tendría que meter en eso, pero simplemente, por ejemplo, cuando ustedes hagan el Lección Divina y les mande otra, se pueden ir a revisar un poquito. Está hablando del Salmo 55, que está relacionado. Y si les queda tiempo, se da una visitadita por ahí. El 18 no tiene nota y el 19 no tiene nota. Esto al menos en Strubenger. Entonces, lo que va a hacer es, si quieren darle otra leída, ver las notas que sí tiene su Biblia sobre los versículos, y ya se pasan directamente al segundo paso, ¿qué me dice el texto? Elaborando al menos una pregunta. Recuerden, tienen que leer donde les llame la atención, eso lo convierten en pregunta. No respondan todavía, simplemente quédense en formular una pregunta. Si les sugiere una o más preguntas, si hay tiempo, pues formúlenlas, ¿verdad? Pero ahorita no respondan las preguntas, solamente vean dónde les toca el Señor y generen una pregunta de lo que les pudiera estar preguntando el Señor. ¿Okay? Levanten la mano los que ya hayan sacado a lo menos una pregunta. ¿No es una persona? A ver, levanten nuevamente la mano los que ya hayan sacado a lo menos una pregunta. Listo. Vamos con los que ya a lo menos sacaron una pregunta que puedan
expresarla por si algunos de los demás están teniendo problema, que puedan escuchar de alguien más. A ver, por aquí, ¿quién había ya tenido? ¿De esa parte? ¿Usted? Sí. Ok. Díganos el versículo, lea el versículo y qué pregunta le ha formulado. Ya, acá la cuestión, repito, es sacar la pregunta de lo que me está preguntando y ahorita tengo que responder a lo que Dios me dice, ¿verdad? Pero se tiene que generar una pregunta. Por ejemplo, caminaré en presencia de Yahvé en el mundo de los vivos, ¿verdad? Ahí se pueden sugerir varias preguntas. Yo nomás digo, por ejemplo, caminaré, puedo preguntarme, ¿en verdad estoy caminando en presencia de Yahvé o estoy caminando en otras vías? No sé. En el mundo de los vivos. ¿Cuál es el mundo de los vivos? Por eso ahí las notas pueden ayudar un poquito. ¿Eh? Es decir, mis pasos van rumbo, ¿dan vida o realmente me están matando? Etcétera, no sé, por decir algo. Pero acostúmbrense a escribir la pregunta. Cuando les digo que hagan una pregunta, escríbanla para que después yo pueda decir, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Tú tal cual leas. Tal versículo me sugirió que me preguntara tal pregunta y respondiendo a esta pregunta voy a descubrir qué me está diciendo el Señor. ¿Ok? Pero bueno, ¿alguien más que tenía? Ok. Bueno. Sí, entonces, ¿alguien más? Si no, ya escucharon algunas preguntas. Los que todavía no sacan alguna, traten de responder a alguna de las que los otros han formulado para interiorizar. O si quieren seguir viendo, intentando sacar alguna, vamos a dar entonces un momentito ya para que se responda la pregunta. Y los que no han sacado pregunta, adopten una o ya traten de ver qué les está diciendo el Señor con alguno de los versículos. ¿No? ¿Ok? Entonces damos otro momentito de silencio para que empiecen a responder. Y ahora sí, que es el segundo paso, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me está diciendo? ¿No? La pregunta simplemente es el vehículo para poder ver qué me está diciendo. Recuerden que si responden rápido, vuelvan a hacerle pregunta a esa respuesta para que se vayan metiendo más y más y más. Lo que ha hecho por mí. Ok. ¿Ya la respondió? ¿Todavía no responde la pregunta? Ahí es donde estoy confundida. ¿Puede qué? Ya. Fíjense, siempre cuando vayan a responder, entre más concreto y específico sea mejor. Porque, repito, este es como el pequeño o gran vicio que tenemos en hacer las cosas generalizadas porque es una cuestión psicológica de protección. O sea, el irnos a lo general nos ayuda como a proteger, es como una barrera de lo propio, de lo privado. Por ejemplo, en agradecer, verdaderamente agradezco lo que ha hecho el Señor por mí, eso es muy general. Entonces, por ejemplo, nada más, si ya yo pregunto algo ya más concreto, agradezco al Señor por la comida que tengo, yo ya puedo revisar, mínimo antes de comer, doy gracias por eso. Ya eso es una cosa muy concreta y específica cuando se abre, agradezco en general a Dios. La lección divina va a ser mucho mejor al alma cuanto más nos lleve a conclusiones muy concretas, particulares, no generales. Hay una pregunta que me parece, ahorita vamos a ver si quiere compartir, ¿verdad? ¿Tengo fe? Eso es muy amplio, pero demasiado amplio. Para responder eso, ¿cómo se va a poder hacer? Entonces, si yo digo, tengo fe, no sé, cuando estoy enferma, ahí es muy concreto, porque tengo que revisar cuando he estado enfermo, si pierdo la fe, no la fe, etc. Entonces, esta es la grandiosidad de la lección divina que nos puede ayudar a un nivel de madurez de fe ya más profundo y no simplemente general. Dios me pide que lo ame, eso es así como muy grande. A ver, ¿lo amas en la manera como tratas a tu esposa? Eso es muy concreto. ¿Lo amas en la manera de ser honesto cuando vas a trabajar? Eso es una cosa muy concreta, no tan general. Entonces, está bien, todos empezamos así, pero poco a poco hagan el esfuerzo de lo general irse a lo particular, a lo concreto, porque tiene que tocar la vida de todos los días, lo cotidiano. Es ahí donde Dios quiere entrar, no en las ideas así grandes, sino en lo concreto y específico. Entonces, bueno, vamos a dejar unos minutitos más. Traten de responder las preguntas, de ver qué me dice lo más concreto posible.
Por cierto, estos ejercicios los estamos haciendo a nivel personal porque el líder siempre tiene que comenzar por uno mismo. Es imposible que un líder dirija si no se sabe responsable él mismo. Si el líder llama a dar la vida y él es el primero que no quiere dar la vida, pues ahí tremendo líder tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso la lección divina ahorita es a nivel individual. Sé que las conclusiones pueden ser muy privadas, guarden su privacidad, pero sí traten de ser muy, muy concretos y honestos. El día de mañana los ejercicios ya van a ser más en lo pastoral, porque si se fijan, si hacemos este ejercicio y no les dijera qué me dice a mí en el sentido personal de mi vida, sino qué me dice referente a, no sé, vamos a poner un caso, bueno, uno reciente que nos llegó a mi esposa y a mí, de unas amistades de mi esposa. La señora murió de cáncer y dejó creo que 2 niños, o por así, chiquitos, y el esposo está en shock. ¿Qué hace? Entonces tú dices, yo voy a consolarla y alguna cosa. Hasta en el consuelo metemos la pata, por ser atrabancados, por no discernir. En cambio, tú antes de pararte con ese esposo que ha perdido a su esposa, que tiene sus niños chiquitos, que se queda en esta situación, tú entras a oración y, por ejemplo, si estuvieras leyendo este salmo, para decir, ¿qué me dice Dios a mí para yo decirle a este Señor? Pero esos ejercicios para poder aconsejar, para poder liderar, para ver situaciones de la iglesia, del mundo, etcétera, como eso, lo practicamos mañana. Pero de nada sirve aplicar lecciones divinas para otros si no aprendemos primero a uno mismo. Por eso hoy he querido priorizar la cuestión de la lección divina tal como es original, que es para uno mismo, ¿no? Entonces, pues hagan el esfuerzo y tenemos unos minutitos más y seguimos avanzando. Muy bien, déjenlo ahí. Déjenme hacer una nota. Como les dije, esto ya es de aplicado para otros, más para el día de mañana. Pero es curioso porque nada más apenas les dije esto, leo por ejemplo el versículo 5, para que se den un poco de la probadita para mañana. Dice el versículo 5, tierno y justo es Yahvé, nuestro Dios es compasivo. Entonces yo hago una lección divina tocado por la situación de este hombre que se queda sin esposa, con los niños chicos, etc. ¿Qué me dice a Dios a mí? Yo nomás leo esto, tierno. Primero, este hombre requiere acciones de ternura, no necesariamente palabras. A veces las palabras, sobre todo cuando estás en shock, poco ayudan, ¿verdad? Gestos de ternura. Yo le cuido a los niños, o no sé, algo, un gesto de ternura. Pero dice, tierno y justo es Yahvé, justo. Lo primero que se me viene es, tengo que ser justo porque mucha gente cree que está siendo compasiva y llega ante una persona que ha perdido a un ser querido y le dice, no se preocupe, ya le pueden decir a este señor, su esposa ya está en el cielo. ¿Te consta que está en el cielo? No sabemos. Tengo que ser justo en el sentido de que no, en nombre de la ternura y todo eso, no ser justo con esta cuestión, ¿verdad? Entonces, no meterme yo a ese terreno. Más bien estoy orando por el alma de su esposa, etcétera, por usted, etcétera. Y termina diciendo, nuestro Dios es compasivo. Compasivo, la palabra compasión viene del griego que significa sufrir con. Entonces a mí ya nada más el versículo 5, por ejemplo, cómo actuar con. Tengo que llegar con gestos de ternura, no pasarme de la raya, no voy a empezar a decir que su esposa está en el cielo, más bien con justicia vamos a estar orando por el alma de su esposa, etcétera, y por usted. Y compasivo, compasivo, sufrir con, tener capacidad de sufrir, de hacer suyo los sufrimientos míos, que se sienta acompañado. Entonces, fíjate cómo también la lección divina te puede ayudar ya en cuestiones concretas ante situaciones concretas, ¿verdad? Entonces, pero eso ya lo vamos a ver después. Ahorita estamos solamente a nivel individual y personal. Antes de pasar al tercer paso, ¿alguien quiere compartir un poco de la respuesta de su pregunta? Siempre respetando mucho la privacidad. A ver. Respondí así a esto ¿Pero todos los días qué? de mi vida. ¿Qué va a hacer todos los días de su vida? Invocaré su nombre. Mire, sí, es muy concreto. Hablarlo así a nivel general, repito, se está yendo muy grande, ¿eh? Entonces, usted, por ejemplo, si hace esta lección divina, puede decir, ¿sabe qué? Esto me está moviendo a que esta semana que viene voy a estar invocando continuamente el nombre del Señor.
y ya se queda concreto, porque decir, toda mi vida pues es el propósito, pero pues toda su vida puede ser 20, 30 años más y uno no tiene control de eso. Siempre váyanse más a lo concreto, ¿eh? De hecho, este versículo que eligió la hermana, van a ver que a veces la misma palabra de Dios les da la pregunta, y es este versículo. El versículo alguien pudo haber agarrado el 12 y no tiene que hacer la pregunta, porque ya es pregunta. Dice, ¿cómo pagaré a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Hay partes en la Biblia en donde te van a ahorrar la pregunta y ya te la dan, ¿eh? A ver, ¿alguien más? Ya. Negativo. Claro, ya. Y fíjese, eso puede entrar, te digo, va inclusive la palabra de Dios metiéndose hasta en cuestiones de nuestra salud emocional y mental, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿por qué yo tengo un pensamiento negativo? Eso ya tiene muchas explicaciones a nivel, por ejemplo, psicológico. Muchas veces son heridas y la herida siempre te da una mentira de la realidad, ¿no? Una herida generalmente te hace pensar siempre mal, porque es la reacción. El ejemplo es un poco burdo, pero tu perro, súper fiel, lo que quieras, te quiere mucho, lo que quieras, pero si está herido y tú le quieres curar la herida, ¿qué va a hacer el perro? Te va a mandar la mordida, ¿va? ¿Por qué? Porque generalmente las heridas sacan la violencia, lo negativo, etcétera, ¿va? Pero es porque estamos heridos. Entonces aquí usted se podría llevar una pregunta. Si es recurrente el que tenga un pensamiento negativo, ¿qué heridas hay detrás de ahí? Entonces ya usted puede revisar su infancia, su familia, etcétera, e ir sanando ahí, ¿verdad? Ir pidiéndose, por ejemplo, ahorita ya el tercer paso, le puede pedir la gracia de, si no lo logra identificar, la gracia de saber, Señor, ¿de dónde vienen estos pensamientos negativos? ¿Qué es lo que me está generando esto? ¿Por qué yo recurro más al pensamiento negativo que esperanzador, etcétera? Y entonces ahí se hace una oración de petición, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces vamos al tercer paso, Horacio. Escriban la oración que les nazca a partir de lo que Dios ya les ha dicho en el versículo. Y escriban una oración a Dios. Puede ser de petición, de agradecimiento, de alabanza o mezclada. Escríbanle su oración al Señor. Bueno, vamos un minutito más, nada más para los que están escribiendo, que terminen de cerrar su oración. Y vamos a entrar al cuarto paso, que es la contemplación, que repito, ahí ya uno se abre a la acción de Dios, puede rezar su oración que escribió en silencio, la puede rezar y se entrega. Simplemente por una cuestión de ejercicio, ¿hay alguien que quiera compartirla en voz alta, su oración? ¿Usted? Ok. Tú solo eres Dios. Perfecto, gracias. Entonces vamos a dejar un momento de silencio. Recuerden que este silencio ya es de contemplación. Contemplar la acción de Dios que se hace presente, sienta o no sienta, Él está trabajando. Pueden comenzar y arrancarlo orando en silencio la oración que escribieron. Y yo, cuando vea necesario ya cortar el silencio, empezaré a hacer una Ave María detenidamente para poco a poco salir de este momento de contemplación. Les recuerdo que les recomiendo cerrar sus ojos para que sirvan de evasión a los movimientos y la quietud. Salvo, yo sé que ahorita ya hay mucho tarde, cansancio, etcétera. Si creen que cerrando los ojos se van a dormir, pues no los cierren, miren el altarcito de atrás o alguna cosa así. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con el momento de contemplación y de silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, con esto terminamos lo del día de hoy. Estamos 2:52, o sea, estamos prácticamente cada las 3.
haciendo como un resumen de estas situaciones, cualquier tipo de liderazgo, sea en la iglesia, en la familia, etcétera, requiere decisiones. Difícilmente las decisiones las vamos a tomar simplemente por nuestro raciocinio. Hay gente que puede tener estudios y puede más o menos atinar a ciertas más decisiones, pero una decisión inteligente no significa una decisión sabia. Hay gente inteligente que puede tomar estratégicamente decisiones muy buenas, pero no necesariamente son sabias. La sabiduría solamente viene de Dios. Y Dios la da a los humildes siempre, la sabiduría. Entonces, cuando uno se acerca con humildad a la palabra de Dios mediante la lección divina, tiene la clave fundamental. Si ustedes practican esto, lo hacen parte de su vida, se los aseguro que no significa que en las decisiones que van a hacer no vayan a fallar. ¿Por qué? Porque aquí accede el Espíritu Santo, pero sigue nuestra humanidad y nuestra humanidad puede seguir equivocándose, ¿va? Pero al menos si se equivoca, uno va a tener la humildad para saber corregir, etcétera. Diferente cuando uno toma decisiones y se equivoca y no tomó las decisiones en la humildad que requiere la apertura a Dios, generalmente uno se justifica, echa culpas a otros, no, es que yo no me salió bien por los políticos, siempre va a encontrar una culpable. En cambio, el que hace lección divina puede hacer una decisión, hasta se puede equivocar, pero hasta en la equivocación encuentra la gracia de Dios para tomarlo con humildad, para no desesperarse, para encontrar todavía luz en la equivocación, decir, bueno, no salió bien, pues nos levantamos y precisamente en la misma palabra de Dios me da esperanza de que Él sigue caminando aun cuando todo lo bueno de mis decisiones uno va viendo que es de Dios y todo lo que he equivocado es todavía la parte que todavía uno le mezcla a lo de Dios. Pero ese es un proceso de un poco a poco ir quitando el hombre viejo y que queda el hombre nuevo. Y la lección divina es no por nada pues el método más antiguo para leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios, ¿verdad? Mañana vamos a centrarnos más en ya cosas concretas pastorales, pero ya de antemano ya una de las herramientas es esto. En la medida que ustedes estén haciendo la lección divina para ustedes mismos, evidentemente les transforma y les va a transformar la manera de tratar a la gente, la manera de ver qué es prudente, no prudente hacer, cómo apoyar a su grupo, la relación con su párroco, etcétera. Les va a dar mucha luz, ¿verdad? Pero también hay formas de cómo concretizar la toma de decisiones cuando se tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Con personas, sea de la propia familia o de un grupo, ¿eh? Pero ya lo pastoral lo vemos más. Pero bueno, creo que queda claro que al final siempre tenemos que recurrir a Dios, que es el que ve con una dimensión mucho más amplia. Nosotros somos muy fáciles de ahogarnos en un vaso de agua. Cuando haces lección divina te das cuenta, o sea, que hay todo un océano y generalmente uno sale esperanzado, con mucha esperanza de que vamos a decir, ahora sí que como decía el Salmo, o sea, por mucho que fuera mi angustia, el Señor tuvo compasión de mí. Y así, ¿quién te tira? ¿No? O sea, vas caminando con humildad, pero con paso firme, ¿no? Con paso firme. Es clave para poder discernir. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Todo quedó claro? Bueno, entonces vamos a terminar con una oración para cerrar. Y lo vamos a hacer encomendándonos a la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, nos vemos Dios mediante mañana.